En este video continuamos con el estudio de la composición y estructura de los planetas. En esta segunda parte vamos a estudiar los planetas terrestres, el proceso de diferenciación y finalmente una mirada a los cometas y asteroides. Los planetas terrestres son bastante diferentes a los gigantes. Además de ser mucho más pequeños, están compuestos principalmente de rocas y metales. Y estos a su vez están hechos de elementos que son menos comunes en el universo como un todo. El hidrógeno y el helio, que son los componentes principales de los planetas jovianos, pues son bien comunes en el sistema solar y en el universo en general. Pero los elementos que componen los compuestos que encontramos en las rocas y los metales, pues son mucho menos comunes. Las rocas más abundantes, llamadas silicatos, están hechas de silicio y oxígeno. Y el metal más común es el hierro. Esto quiere decir que el sistema solar se formó de una nube que ya tenía sembrados estos elementos, ¿verdad? Porque si fuese una nube de las originales del sistema del universo, contendría solamente hidrógeno y helio y trazas de otros elementos, claro está, pero no tendría silicio, oxígeno o hierro en abundancia. Eso quiere decir que nuestro Sol es una estrella que pertenece a la segunda población, ¿verdad? Es una estrella que se formó en una nube donde ya había elementos pesados, productos de la evolución de estrellas anteriores. Y es por esta razón que en nuestro sistema solar podemos encontrar elementos ya como el silicio, oxígeno y el hierro. En el caso de la Tierra, Venus y Marte, estos tienen composiciones más o menos similares. Un tercio de su masa consiste de combinaciones de hierro-níquel o hierro-azufre. Y 2/3 están hechos de silicatos. Así que note que aquí se introducen otros elementos, azufre y níquel, que también son poco comunes en el universo. Y es evidencia adicional de que nuestra estrella no pertenece a la primera población de estrellas en el universo, sino que es una población que es más tardía. Cuando miramos la estructura interna de cada uno de los planetas terrestres, encontramos que los metales más densos se encuentran en un núcleo central, con los silicatos, que son más ligeros, cerca de la superficie. Y esto nos lleva a concluir que, aunque los planetas terrestres son sólidos hoy en día, en algún momento debieron haber estado lo suficientemente calientes como para derretirse. Hablaremos del proceso por el cual estos planetas desarrollan estos núcleos densos con los metales que son más densos que se encuentran en sus centros. Y entonces con los elementos y sustancias más ligeras, más cercanos a la superficie. Ese proceso le llamamos diferenciación. Así que la diferenciación es el proceso mediante el cual la gravedad ayuda a separar el interior de un planeta en capas de diferentes composiciones y densidades. Los metales más pesados se hunden para formar un núcleo, mientras que los minerales más ligeros flotan hacia la superficie para formar una corteza. Así que es un proceso como el que observamos, ¿verdad? Si mezclamos sus líquidos, por ejemplo, de distinta densidad, los líquidos se van a organizar por densidades, o sea, lo más denso va a estar en el fondo de ese envase y lo menos denso va a estar en la superficie y se establece esta estructura de capas.
Así que la teoría es que al principio de la formación del sistema solar, estos objetos fueron, ¿verdad?, formándose por la acreción de partículas más pequeñas, hasta que llega un momento en que la temperatura que tienen es suficiente como para... Eso es debido a dos procesos básicamente: colisiones con otros planetas o planetoides o planetesimales, como le vamos a llamar, y también los procesos de radiación, de radioactividad que ¿verdad?, ocurren en el interior de los planetas. Así que la alta temperatura en combinación con la gravedad pues causan o median en este proceso llamado diferenciación. El hecho de que está bien caliente y que está fundido permite que aquellas sustancias que son más densas por el efecto gravitacional se muevan hacia el centro del planeta, y aquellas que son menos densas se vayan hacia la superficie. Y esto al fin de cuentas produce un objeto cuyo núcleo es más denso y cuya corteza tiene los elementos que son menos densos. Una vez entonces el planeta se enfría, esta estructura de capas se conserva. Se estima que para que un planeta rocoso se diferencie, debe calentarse hasta el punto de fusión de las rocas, que normalmente es más de 1300 Kelvin. Así que esa diferenciación va a ocurrir cuando el objeto, ¿verdad?, el planeta en este caso, tenga una temperatura tan alta o más a 1300 Kelvin. Este proceso está ocurriendo, el de diferenciación, hasta que la temperatura baja lo suficiente como para, en cierto modo, congelar las capas, ¿verdad?, evitar que siga ese proceso. Así que podemos encontrar objetos que se han diferenciado completamente, así como objetos que comenzaron esa fase de diferenciación, pero debido a que su temperatura bajó demasiado, no completaron el proceso. Ahora vamos a mencionar algunas cosas sobre las lunas, asteroides y cometas. Antes de eso, quisiera mencionar que este proceso de diferenciación, ¿verdad?, se me olvida, produce objetos que son esencialmente esferas, ¿verdad?, objetos que son bastante regulares. Si le damos un vistazo a la luna es como los planetas terrestres en el sentido de su tamaño. Pero la mayoría de las lunas en los demás planetas, especialmente las que están en el sistema solar exterior, tienen composiciones que son similares a los núcleos de los planetas gigantes alrededor de los cuales orbitan. Así que podríamos tener una idea de cómo son esos núcleos de esos planetas jovianos que mencionamos en el video anterior si estudiamos las lunas que están en órbita alrededor de ellos. Las tres lunas más grandes, Ganímedes y Calisto en el sistema joviano y Titán en el sistema saturniano, están compuestas por la mitad de agua congelada y la mitad de rocas y metales. Aquí estamos viendo a las lunas más grandes de Júpiter y Saturno. Las de Júpiter serían Calisto y Ganímedes, y Titán sería la de Saturno. Y encontramos, además de agua congelada, note que la mitad es rocas y metales. Así que debemos esperar un núcleo de rocas y metales en los planetas Júpiter y Saturno, ¿verdad?, en sus núcleos. La mayoría de estas lunas se diferenciaron durante la formación y hoy tienen núcleos de roca y metal con capas superiores y cortezas de hielo. Debido a las extremas temperaturas en la parte exterior del sistema solar, ¿verdad?, las temperaturas bien bajas, esas cortezas de hielo son sumamente duras.
Si ahora damos un vistazo a los asteroides y cometas, la mayoría de los asteroides y cometas, así como las lunas más pequeñas, probablemente nunca se calentaron hasta el punto de fusión. Solo los más grandes muestran alguna diferenciación. Y debido a que la mayoría de los asteroides y cometas conservan su composición original, representan material relativamente no modificado que se remonta al tiempo de la formación del sistema solar. Así que estos cometas y estos asteroides son estudiados porque se desea conocer la composición del sistema solar en el tiempo de formación. Así que en cierto sentido, los asteroides y cometas actúan como fósiles químicos, ayudándonos a aprender acerca de un tiempo, el tiempo del origen del sistema solar que ya se borró en los planetas más grandes, así como en aquellos objetos como los planetas enanos. Para uno entender la formación del sistema solar necesita tener una idea de la composición original, y esa composición la podremos encontrar en estos objetos. Así que si miramos a algunos asteroides, tenemos el asteroide Venus. Podemos ver una imagen de ese asteroide aquí. Note que este asteroide no tiene una forma esférica, y lo que parece más bien es un conjunto de rocas que se juntaron y forman esta estructura. Ya hay una misión que visitó este satélite y obtuvo rocas y material de su superficie, y eventualmente esas rocas y material va a llegar a nosotros acá a la Tierra para análisis, y vamos entonces a tener una idea de la composición general de este asteroide. Otro ejemplo es el asteroide Vesta, que podemos ver en esta imagen. Note que se percibe bastante esférico, así que el proceso de diferenciación pues ocurrió bastante. Pero noten que su superficie está marcada por muchos cráteres, indicativo de que ha tenido colisiones con objetos más pequeños a lo largo de su historia. En cuanto a los cometas, podemos dar algunos ejemplos. Está el cometa Halley 2, o conocido como 103P. Note que por el efecto de la radiación del Sol, pues vemos aquí que hay zonas donde se está evaporando el material de la superficie, que está compuesto principalmente de hielos. Tenemos el cometa Halley. Aquí podemos percibir el núcleo y su cola, material que ha sido vaporizado por el Sol. Este es uno de los cometas más famosos, tiene un periodo orbital de unos 76 años. Se estima que por lo menos una vez en la vida uno lo pueda observar. Fue observado en el 1910 y en el 1986. Aquí tenemos el cometa 67P, o como se le llama. Yo no sé pronunciar esto, así que lo voy a dejar a que ustedes traten. Para mí va a ser el 67P. Este cometa fue visitado por una misión de la Agencia Espacial Europea, y debido a eso pues tenemos estas imágenes de alta resolución, y la misma idea es la que se contempla de hacer un análisis, ¿verdad?, de la composición de este cometa para ver, entonces, tener una idea de esa composición original de nuestro sistema solar. También tenemos el cometa Shoemaker-Levy 9, y aquí lo vemos en colisión al planeta Júpiter. Vamos a hablar de esta colisión más adelante, pero este cometa pasó cerca de Júpiter, se rompió en fragmentos, y los fragmentos entonces eventualmente chocaron o colisionaron con el planeta Júpiter.